El tema 2 está dedicado al formato de las celdas. En esta primera sección mostraremos las opciones básicas relacionadas con alineación, bordes y tipos de fuente. Asimismo, se verá cómo copiar o replicar un formato que ya establecimos y también cómo poder borrar un formato de un grupo de celdas sin afectar al contenido de las mismas. El procedimiento general para la aplicación de formatos implica siempre seleccionar el grupo de celdas que queremos afectar. No importa si es una, si es toda una columna, si es toda una fila o si fuera toda una hoja. Lo importante siempre es, primero que nada, seleccionar el grupo de celdas y posteriormente aplicar el formato que queramos. Formato que podemos encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, en la barra de formato o yendo al menú formato y allí eligiendo la opción celdas, o bien utilizando el menú contextual sobre la selección. Siempre es importante recordar eso: cuando activamos el menú contextual, el puntero del ratón tiene que estar sobre los datos, el rango que queramos modificar. Entonces ahí presionamos botón derecho e iríamos a la opción formatear celdas. Y otra posibilidad es utilizar la barra lateral y aquí en particular el botón de propiedades. Activa un panel con una serie de opciones de formato que son las mismas que podemos encontrar tanto en el menú como desde el menú contextual como desde la barra de herramientas. De manera que cualquiera de los métodos que utilicemos es válido para establecer los formatos de celdas. Bien, dado que el método que utilicemos es indistinto, ya sea que trabajemos con el menú principal o con el menú contextual, o que utilicemos la barra o que utilicemos la barra lateral, da lo mismo. Vamos a hacer en esta primera demostración una combinación. Vamos a utilizar algunas opciones que están disponibles y que son más fáciles de aplicar utilizando la barra de herramientas, y otras que están disponibles en el menú principal, que nos activará el cuadro de diálogo de formato de celdas, donde por otra parte podemos encontrar todas las opciones de formato disponibles. Entonces, en este ejemplo que ya está planteado, vamos a observar en primera instancia que hay algunas celdas que aparecen con el indicador de color rojo aquí al costado, que nos indica que estas celdas tienen más información de la que, debido al ancho de la columna, se puede mostrar. Si nosotros elegimos cualquiera de estas, podremos observar cómo en la parte superior, en la barra, se observa precisamente el texto completo, en tanto que en la hoja, por una cuestión de espacio, solamente se ve una parte. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de letra para toda la hoja del documento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar la hoja completa. Para eso utilizamos el indicador, el selector de hoja que tenemos aquí. Eso nos asegura que estamos seleccionando la hoja completa, todas las columnas y todas las filas. Y vamos a cambiar la letra. El tipo de letra y el tamaño son opciones que están muy fácilmente disponibles, que están muy accesibles en realidad, directamente desde la barra de herramientas. Entonces hacemos clic, se despliega la lista y vamos a elegir en este caso Arial y vamos a elegir el tamaño 10. De esta manera nos aseguramos que toda la hoja está configurada para ese tipo y tamaño de letra. Simplemente haciendo clic en cualquier lugar de la hoja se desactiva la selección. Observamos que seguimos teniendo aquí la dificultad de que no se ve toda la información. Entonces en este caso vamos a cambiar el ancho de la columna. Lo vamos a hacer de la manera que ya habíamos comentado en videos anteriores. Ahora voy a seleccionar el título, que necesito que esté centrado, y quiero que esté centrado no dentro de una sola celda, sino que esté centrado con respecto al ancho total de mi planilla. Entonces voy a seleccionar
todo el grupo de celdas y voy a presionar también en la barra de herramientas el botón de combinar celdas. Eso hace que todas las celdas que seleccioné se conviertan en una sola. Podemos claramente ver la diferencia. Cuando hacemos clic en cualquiera de estas zonas, queda seleccionada la celda que quedó como si fuera una celda en realidad más grande, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es centrar el contenido. Voy a utilizar aquí esa posibilidad. Vamos a colocar, por ejemplo, efecto negrita. Y podríamos, en este caso, por ser el título principal, aplicarle una letra un poco más grande. A los títulos de cada columna podemos observar aquí que también hay un par de títulos que no se ven completos, pero no quiero en este caso, para no hacer una planilla demasiado amplia, demasiado ancha, no quiero ensanchar estas columnas, sino que lo que voy a hacer es aplicar la característica de ajuste de manera que se pueda apreciar todo el texto, pero sin necesidad de ensanchar las columnas. Seleccionamos y en este caso voy a ir al menú formato y a la opción de formatear celdas, porque allí tengo todas las opciones que necesito. Formato celdas y aquí vamos a observar. Este cuadro tiene varias pestañas, una para indicar el formato de los números, otra la fuente, los efectos de fuente, la alineación, que es lo que en este caso nos interesa. Entonces, la característica de ajustar texto automáticamente es la que voy a activar. Vamos a ver qué pasa para después volver al cuadro y hacer el resto de los cambios. Si nos fijamos, en estas tres celdas en realidad, donde el contenido no se veía completo, lo que sucede es que automáticamente la fila se hace más alta y nos permite acomodar el texto en varias filas, pero varias filas dentro de la misma fila de la hoja. Podríamos decirlo mejor diciendo en varias líneas dentro de la misma fila de la hoja. Voy a volver al cuadro para hacer otros cambios. Nuevamente selecciono, formato, celdas, y aquí voy a cambiar la alineación para que quede más prolijo. Alineación horizontal, centrada. Y alineación vertical también la vamos a poner centrada. Voy a aplicar efecto negrita. El efecto negrita no está en esta pestaña, así que voy a tener que ir a la de efectos de fuente, verificar si están aquí. Aquí tengo la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el color, que no es lo que quiero. Voy a ir a fuente y en fuente sí, aquí están los tipos de letra, es decir que yo podía haber hecho el cambio del tipo de letra también desde aquí, los tamaños y aquí los efectos más comunes, en este caso negrita. Otro detalle que le vamos a agregar es un fondo, un color de fondo a las celdas, porque como son los títulos queremos que queden con un cierto destaque. Entonces, observen que lo que estoy haciendo es cambiándome de solapa y en cada solapa o pestaña indicando las opciones. En ningún momento, ¿sí?, tuve que decir aceptar. A medida que yo voy aplicando las opciones y me voy cambiando de pestaña, todo lo que voy indicando va quedando registrado. Voy a fondo, voy a elegir en este caso este color. Podría elegir un verdecito más claro y voy a ir a borde, y en los bordes podemos elegir el estilo de la línea, si es una línea finita, si es una línea más gruesa, si es una línea doble. Tenemos una variedad ahí para poder elegir. Supongamos que voy a elegir esta línea.
que voy a pedir que la línea sea de color negro. ¿Y dónde la voy a aplicar? La voy a aplicar en la parte inferior. Nosotros aquí tenemos una serie de botones que nos permiten indicar algunas opciones predeterminadas, pero también tenemos la opción aquí de ir marcando a dónde queremos aplicar el borde. Con un clic yo lo activo al borde y con un clic también lo puedo desactivar si me arrepiento. En este caso dije que quería solo en la parte de abajo, en la parte inferior, entonces solamente voy a hacer clic aquí. Fíjense que acá hice justo en el medio, me activó también este. Con un clic desactivo ese. ¿Sí? Establecimos entonces línea en la parte inferior del rango, todo del rango que teníamos seleccionado. Vamos a aceptar y vamos a ver hasta aquí cómo quedó el trabajo. Observemos. Efecto negrita, alineación vertical y horizontal centrada, ajuste, que en este caso nos queda una letra cortadita, entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio para que quede mejor. Aplicamos el borde en la parte inferior de la celda y el color de relleno. Vamos ahora a hacer un cambio en los formatos de texto. Los formatos de texto, como normalmente ya hemos visto también en un tutorial anterior, cuando ingresamos texto en una celda, el mismo queda alineado hacia la izquierda. En este caso vamos a mantener esa alineación izquierda, pero le vamos a agregar una pequeña separación para que no quede tan pegadito sobre el borde de la celda. Entonces voy a elegir todo el rango, voy a ir a formato, celda, y aquí en la alineación vamos a indicar alineación izquierda, y cuando queda con alineación izquierda me habilita a colocar esa distancia, esa separación que se llama sangría, y que en este caso la vamos a llevar a 10 puntos. Ajustamos el texto, aceptamos, y de esa manera quedó esa pequeña separación que puede ayudarnos a que quede más prolijo, a que quede más fácil de leer la información. Vamos a hacer un ejemplo más de aplicación de bordes, que es un tema que a veces da un poco más de trabajo, y vamos a terminar con esta primera parte de la demostración. En este caso lo que voy a hacer es tratar de que esta fecha ocupe o quede centrada con respecto a todas estas columnas. Entonces voy a seleccionar y luego voy a, al igual que hice hoy, combinar las celdas. Como se trata de una fecha y es lo mismo que si fuera un número, la alineación en este caso por defecto es hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos a centrar. Y ahora vamos a aplicar a todo esto un borde, por ejemplo de color azul y con una línea doble, pero no como hicimos en el caso anterior, que lo colocamos, ese borde quedó solamente en la parte inferior. Vamos a hacer en este caso a colocar un borde completo. Entonces, después que tengo todo seleccionado, voy a formato, celdas, vamos a la pestaña de bordes, vamos a elegir una línea doble, vamos a elegir alguno de los colores azules que están disponibles y podríamos, como hicimos hoy, hacer clic en cada uno de los bordes, o podríamos en este caso utilizar un predeterminado que sería solo borde exterior. Fíjense cómo ya en la muestra nos indica cómo va a quedar. En este caso no lo vamos a hacer, pero el borde tiene la posibilidad de que le coloquemos una sombra en la parte inferior y a la derecha, o en la parte superior y a la derecha, o las otras variantes, ¿verdad? Inferior izquierda o superior izquierda. Acá podemos elegir, podemos probar. Siempre está la posibilidad de que uno aplique
vea cómo queda el trabajo y luego, si se arrepiente, tiene como siempre la opción de deshacer para volver a el paso o al aspecto anterior. Así que en este caso aceptamos. Y si desactivamos el bloque haciendo clic, podemos observar cómo quedó el borde aplicado. Lo que les decía hace un instante, si esto no me gustara y yo digo quiero cambiar el color o quiero cambiar el estilo de borde o alguna otra cosa, puedo utilizar el botón de deshacer. Y de esa manera vuelvo a lo que era y puedo aplicar otra variante, por ejemplo. En este caso yo voy a rehacer, es decir, voy a repetir nuevamente, a replicar lo que acabo de desarmar. Ahí quedó. No quedó del todo, así que vamos a hacer la selección, formato celdas, línea doble, de color azul, habíamos usado este, borde completo y aceptar. Vamos a poner también efecto negrita para que se visualice mejor. De esta forma entonces nosotros podemos aplicar diversas opciones de formato e ir cambiando notoriamente el aspecto de nuestro trabajo. Antes de pasar a el uso de la barra lateral, que es la otra demostración que queremos hacer, vamos a recordar que existe la posibilidad de borrar el formato de una celda o de un rango de celdas. Ya no deshacer como hicimos recién, que lo que hace es desandar el camino, ¿sí? Ir paulatinamente desarmando en el orden cronológico, de acuerdo con el orden en el que lo hicimos, va desarmando las operaciones, sino que en este caso vamos a eliminar por completo el formato para ver qué pasaría y cómo se puede rápidamente pasar de algo que tiene un determinado aspecto a información que no tiene ningún formato aplicado. Selecciono el rango y presiono la tecla de suprimir. Recordar que cuando presionábamos la tecla de suprimir se activaba el cuadro que me dejaba elegir qué es lo que quiero eliminar. En este caso está marcada la opción eliminar todo, no me interesa porque no es eso lo que quiero hacer. Desactivo acá y puedo activar lo que quiera. Yo no quiero borrar ni números ni texto, quiero borrar solamente la apariencia. Entonces presionaría en este caso, que ya está activado en realidad, el casillero de formato. Cuando presionemos aceptar, observemos cómo todo lo que eran colores y alineaciones y sangrías, todo quedó desactivado. Simplemente para volver a lo que ya tenía armado y preparado, voy a deshacer. ¿Sí? Hay que recordar estos comandos que hacen a la edición del texto: borrar los contenidos, borrar los formatos, los comandos de deshacer y rehacer, que son sumamente útiles, que muchas veces evitan que perdamos información, evitan que perdamos tiempo de trabajo, ¿sí? Estos son comandos que hacen a la edición de una hoja, que aplican al formato. Los estamos viendo en este caso en formato, pero los comandos de deshacer y rehacer aplican a prácticamente todas las operaciones que podemos realizar con una hoja de cálculo. De manera que, si bien no es parte de la sección el tema de los comandos de deshacer y rehacer, vale la pena que los tengan presentes y que los utilicen las veces que sea necesario. Vamos entonces ahora a pasar a otra hoja, en este caso que ya está preparada, donde tenemos la misma información que acabamos de utilizar. Nuevamente está sin ningún formato aplicado, y lo que vamos a hacer ahora es darle las mismas características que acabamos de ver en el ejemplo anterior, pero en este caso utilizando la barra lateral. Entonces vamos a activar desde la barra lateral, haciendo clic en el primer botón, el panel de las propiedades. En este panel tenemos una serie de comandos disponibles, que no son todos los que están en la barra de formato como vimos hace un rato, pero que son
sí los más comunes, los más utilizados. Entonces, nuevamente voy a seleccionar toda la hoja. Voy a cambiar desde aquí, como hice hoy, el tipo de letra, el tamaño. Vamos a cambiar el ancho de las columnas. Fíjense aquí lo que sucedió. Vale la pena comentar esto. Tenía la hoja completa seleccionada y modifiqué con la hoja completa seleccionada el ancho de una columna. Y en realidad lo que sucede es que cambia el ancho total de la hoja. Voy a deshacer porque no es lo que quería. Voy a desactivar el bloque. Y con el bloque desactivado, ahora sí, solamente voy a cambiar el ancho de la columna A. Ahí quedó. Bien. Título. Selecciono y lo que quiero es combinar celdas. Vengo aquí al panel y aquí encuentro el comando de combinar. Quiero que ese título quede centrado. Aquí desde el panel tengo el botón de centrado. Quiero aplicar negrita. Tengo opción para aumentar el tamaño de fuente y reducirlo desde aquí. Ahí, demasiado. Ahí está bien. Ahora voy a los títulos. Selecciono los títulos. Quiero aplicar el ajuste de texto. Aquí está disponible. Alineación centrada, horizontal, y alineación vertical también centrada. Otra vez efecto negrita. Voy a cambiar aquí apenas el ancho de esta columna. Para colocar el formato de fondo, el color de fondo, si me fijo aquí, tengo la opción fondo de la celda. Aquí están los colores y aquí voy a poder aplicar el color que me guste. El borde, que lo quiero en la parte inferior, que lo voy a querer con una línea un poquito más gruesa. Y si observo, ya quedó aplicado. Los textos van a mantener su alineación, pero van a tener una sangría. Aquí nuevamente aplicaré la característica de combinar. Voy a centrar. Voy a centrar las dos en realidad. Y aplicar negrita. Y a todo el grupo le voy a colocar un borde completo con una línea doble de color azul. Y así realizamos los mismos pasos que en el ejemplo anterior, pero en este caso utilizando el panel que se activa a partir de la barra lateral. Esta entonces es otra forma de aplicar los formatos de celda. Un detalle más que también resulta muy útil y muy práctico a la hora de trabajar con formatos es el hecho de que yo puedo poner, supongamos aquí voy a escribir un título, y quisiera que este título tuviera el aspecto de estas celdas que tengo acá arriba. Entonces, tengo una forma muy fácil para replicar o para copiar un formato. Vamos a elegir cualquiera de estas celdas, puesto que todas tienen el mismo formato, no importa cuál elija. Voy a elegir esta primera y voy a presionar desde la barra estándar
el botón de copiar formato, este pincel. Hago un clic sobre este botón. Fíjense cómo el puntero cambia de apariencia, ahora está convertido como en una especie de balde, ¿sí? O pequeño cubo de pintura. Y lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre la celda. Y fíjense cómo todas las características se aplicaron automáticamente. La alineación, los colores, el efecto negrita, el borde, todo rápidamente se pudo aplicar. Vamos a hacer un ejemplo más. Quiero el formato de esta celda y supongamos que lo quiero replicar varias veces y no solo una como hicimos recién. Entonces, en lugar de hacer un solo clic, voy a hacer un doble clic sobre el botón de copiar formato. Y observen cómo el baldecito no se desactiva y yo puedo cliquear sobre distintas celdas aplicando el aspecto. Para terminar, lo único que tengo que hacer es volver a señalar aquí, hacer clic sobre el botón o el pincel de formato. Y de esa manera el comando queda desactivado. Esta opción es sumamente útil, funciona entre hojas, de manera que si recibimos una hoja que tiene determinados formatos y no tenemos ganas de estar investigando a ver qué características son, directamente podemos replicar ese formato, copiarlo de una celda a otra y facilitarnos grandemente el trabajo. Nos quedamos por aquí con esta demostración. En los próximos videos trabajaremos con los formatos de números y con una opción sumamente interesante que es la del formato condicional.